Hola, ¿cómo están? Padres de familia, integrantes del grupo de participación y salud de nuestra escuela. Pues muchas gracias por estar viendo este segundo video de la orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19. Esta es la parte 2 y bueno, recuerden que tiene 6 apartados, ya vimos 3. Vamos a continuar con el cuarto apartado de esta guía. Este apartado 4 nos habla de 9 intervenciones, acciones de salud, limpieza e higiene para la reapertura de las escuelas. Este cuarto apartado describe las 9 intervenciones para el regreso seguro a clases presenciales. Señala las principales medidas sanitarias a adoptar antes de reabrir las escuelas y al momento de regresar a clases. ¿Cuáles son estas 9 intervenciones? Pues bueno, son 9, como decíamos. La primera es todo lo que refiere a ustedes como integrantes de este comité participativo de salud escolar. Acceso a agua y jabón, que es un recurso de vital importancia, que siempre lo ha sido, sin embargo, ahora con estas condiciones de pandemia, pues se vuelve algo más importante. Cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo, cubreboca obligatorio, sana distancia, optimizar el uso de espacios abiertos, suspensión de ceremonias o reuniones, detección temprana con medidas o con escenarios de actuación ante casos de COVID-19 y por último, apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos, profundizando un poco. Recuerden que respecto a esto, vamos nosotros a tener este canal de comunicación a través de WhatsApp para que ya de manera más puntual podamos atender algunas dudas, porque en el video vamos a ver información general. Perdón por los ruidos, pero pues bueno, es inherente al ambiente en el que estamos todos. Los comités participativos de salud escolar se crearon en el mes de marzo del 2020, en el marco del Consejo de Participación Escolar bajo la denominación de Comisión de Salud. Sin embargo, ahora ya se habla de un comité participativo de salud escolar. ¿Cuáles son las implicaciones o las acciones que tiene este comité? Primero es coadyuvar en la higiene y limpieza escolar, apoyar la implementación de indicaciones de las autoridades sanitarias y los protocolos de higiene y limpieza en la escuela, organizar jornadas para realizar limpieza de las escuelas durante el ciclo escolar, apoyar en la organización del filtro en la entrada de la escuela, que es el filtro escolar, lo vamos a ver más adelante, promover la participación de los padres de familia o tutores en las actividades que se organizan en el plantel para mantener la sana distancia, las jornadas de limpieza y los filtros de corresponsabilidad. Comunicar permanentemente a la comunidad escolar las medidas sanitarias correspondientes. Por eso ustedes están recibiendo esta capacitación. Promover la capacitación en las medidas sanitarias que busquen la concientización y formación de hábitos sobre las medidas de higiene. La escuela es formativa. En esta situación de salud y de riesgo que tenemos, pues bueno, también la escuela, con ustedes como comité, son los agentes que vamos a ir permitiendo que esta información se despliegue a toda la comunidad escolar. Estos comités se integran con la participación de representantes de las madres, padres de familia o tutores y miembros del personal docente. Entonces, ustedes son integrantes de este comité y también personal docente, como estamos en el grupo. Dentro de estos comités hay otras especificaciones que vamos a ir analizando. Hay una relación de escuela y centro de salud local. Esto permite que la autoridad educativa local deba propiciar la coordinación institucional con autoridades de salud local, municipal, jurisdiccional o estatal
más cercanas a la escuela e involucrar la participación de jefes de sector, supervisores, directivos, docentes, es decir, todos en conjunto en coordinación con el centro de salud local. Las jornadas de limpieza, que son parte fundamental del regreso y la reapertura de las escuelas, tiene que ver con la jornada de limpieza profunda y desinfección, y aquí vamos a ver en un momento los conceptos de limpieza y desinfección previa para que se puedan reanudar las clases. Limpiar significa eliminar la materia orgánica, suciedad e impurezas de las superficies mediante un arrastre mecánico, mientras que desinfectar consiste en usar productos químicos para eliminar los agentes infecciosos de superficies. Es importante señalar que para que la desinfección sea eficaz, es necesario realizar previamente una limpieza adecuada. Por eso habla de una limpieza profunda para después hacer una desinfección con productos que son, pues, finalmente para esto. Las jornadas de limpieza y desinfección periódicas de la escuela, es decir, no solo se hace una vez y ya se regresó y todo continúa, sino tiene que ser algo continuo. Organizar a los padres de familia para que esto se pueda hacer, más en nuestro caso que no tenemos intendente. La limpieza diaria y desinfección de la escuela, una vez iniciadas las clases presenciales, lo que les decía, tiene que ser diario y de hecho varias veces al día dentro de las aulas. Aquí como viene, limpieza diaria en el salón de clases. Entonces, esto es parte de lo que tenemos que conocer, organizar y hacer. Filtros de corresponsabilidad. ¿Qué son estos? Los filtros de corresponsabilidad son una medida para el oportuno reconocimiento de síntomas de enfermedades que no solo tiene que ver con cuestiones respiratorias. La maestra directora del jardín nos especifica mucho esto. Se ha cambiado el conocimiento que se tiene. Anteriormente se decía, solo es como una enfermedad respiratoria. Sin embargo, ahora sabemos, y con la variante Delta, que no solo tiene que ver con ello, es una enfermedad muy grave que tiene síntomas más allá de una enfermedad respiratoria en los miembros de la comunidad escolar. Entonces, es importante que estos filtros permitan identificar los síntomas más comunes que nos pueden ayudar a detectar posibles casos. Se sugieren 3 filtros de corresponsabilidad, que sería en casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases. Entonces, aquí tenemos con estos 3 pequeños dibujos cómo se puede identificar que esto permite que si no se identificó en la casa porque dijeron que el niño estaba bien, se revisó en el filtro, bueno, se hizo este cuestionamiento, se tomó temperatura y también pasa ese filtro, pero también hay otro más. Entonces, esto lo que busca que no entre nadie enfermo o se detecte. Los filtros de corresponsabilidad tienen que ver, ya decíamos, en casa, identificar que su hijo o hija no presente algún síntoma de los que ya mencionamos, que tiene que ver con temperatura, dolor de cuerpo, malestar en la garganta, diarrea, también tiene que ver con dolor en articulaciones, es decir, temperatura, ya la mencioné, que esto implique que se pueda sospechar de un posible caso. Vigilar el lavado correcto de manos con agua y jabón, colocar de manera correcta el cubrebocas, y el padre, madre de familia o tutor deberán firmar una carta compromiso de corresponsabilidad que tiene ciertas características. En su momento se analizará la estructura de este formato, cuáles son estas características que debe tener, porque lo van a entregar a la escuela, donde ellos se comprometen a realmente estar monitoreando, ser honestos con la información que observen en sus hijos, porque esto no solo genera un riesgo para ellos como familia, sino para todos los integrantes de la comunidad escolar.
El de la escuela, bueno, es el Comité Participativo de Salud Escolar que se encarga de la correcta implementación de este filtro, verificar que los alumnos, el personal, no presenten síntomas, vigilar que porten de manera correcta el cubreboca, su uso es obligatorio. Durante la jornada escolar, los docentes deben propiciar el lavado frecuente y correcto de manos con agua y jabón, la sana distancia. Entonces, decía yo, este otro filtro, hay una parte de entrevistas en esta guía, nos especifica de manera muy puntual dentro de este filtro todo lo que tiene que haber, tanto de material, mobiliario. Las personas que les toque estar en el filtro tienen que estar 20 minutos antes de que inicien las clases para tener todo listo. También habla que puede haber un espacio donde haya personal de salud que pueda atender cuando se tienen dudas sobre algunos niños, para que también pueda haber una revisión de ellos, y un bote, por ejemplo, de basura con tapa para los desechos que se tengan ahí, y obviamente todos los insumos necesarios para que se pueda dar este filtro, un termómetro infrarrojo para que se pueda tomar la temperatura. No podemos usar un termómetro que implique pues el contacto con las personas, ¿no? Entonces todo esto viene especificado en la guía, porque también en el salón el maestro o maestra de grupo cuidará que se cumpla la sana distancia entre los estudiantes. Durante la jornada escolar el docente vigilará el uso correcto y permanente del cubrebocas. Entonces, estos 3 filtros tienen esa intención, que de manera responsable todos guardemos esta misma responsabilidad de que no entre personas enfermas, niños, alumnos, maestros, padres de familia, para evitar los contagios. También habla acerca de que un padre de familia está obligado a mencionar si dentro de su casa o familiares o con quien tuvo contacto está detectado ya como con COVID. Entonces, pues hay que avisar a la escuela, guardarse un tiempo en casa mientras se determina si están contagiados o no. Todo esto es sumamente importante. Y una intervención más, son 9, recuerden, acceso a agua y jabón. Un recurso fundamental para que realmente se puedan llevar a cabo todos estos protocolos de salud, de limpieza y de cuidado y de hábitos, pues tiene que ver con el agua. Entonces, en el caso de nuestra escuela, se tiene ahorita un problema respecto a este recurso en baños. Los baños son fundamentales para que se pueda reaperturar una escuela. Entonces, aquí hay que ver las situaciones y prever cuándo realmente ya tenemos condiciones para poder reabrir una escuela. El 3, la intervención 3, tiene que ver con el cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo. Quiere decir que son población en situación de vulnerabilidad, son aquellos que pueden desarrollar una complicación o morir porque tienen algunas enfermedades, y viene un listado de estas que implica un mayor riesgo para ellos. Entonces hay que considerarlo. Y pues no solo a los maestros, sí menciona la guía, porque bueno, del maestro dependen muchos niños y que se den las clases. Entonces, para estos grupos vulnerables hay que tener un cuidado especial. La intervención 4, cubreboca obligatorio. Es fundamental también que nosotros conozcamos la forma correcta de portarlo, y en un momento vamos a ver el tipo de cubreboca que realmente me está garantizando una protección y pues disminuye el riesgo de contagio, ¿no? ¿Qué sí y qué no del uso del cubreboca? Lava tus manos con agua y jabón antes de colocarlo, sí es importante. No lo utilices si está húmedo o dañado. Es importante que, aunque a veces compramos cubrebocas que son para uso regular, o bueno, que no son desechables, pues llega un momento en el que también ya es importante revisar que ya lo desechemos, ¿no? Sí, revisa que no esté sucio o dañado. No lo uses solo para cubrir la boca. Es decir, no solo tiene que estar en esta parte, sino ahorita lo vamos a ver. Sí cubre completamente nariz, boca y mentón, no solo la boca.
que a veces lo traen aquí abajo, y pues recuerden, lo vimos en el video anterior, el virus se contagia a través de los ojos, la nariz o la boca, entonces es sumamente importante que esté cubierto. No te lo pongas en el cuello, la cabeza o alguna parte del cuerpo. Sí, ajústalo a tu rostro para que no queden espacios en cualquier parte y pues tenga el acceso a que se filtre. No toques la parte frontal con tus manos, es importante porque estamos en contacto con algunas superficies y pues posiblemente ya nos contaminamos. De ahí la importancia de estar constantemente lavando las manos. Si ando en la calle y no tengo la posibilidad de hacerlo, bueno, el gel antibacterial también me ayuda en esos momentos, pero no solamente quedarme con el gel antibacterial. Es interesante el hecho de que reflexionemos muy bien entre el uso del gel antibacterial y el lavado de manos, porque hay una técnica específica para el lavado de manos, no lo mencioné en la parte anterior, de cómo hacerlo correctamente, con la técnica correcta, porque eso garantiza mejor el que pueda eliminar el virus si toque alguna superficie contaminada. Dice también, sí, antes de retirar, lava tus manos. Vuelvo a repetir, es algo que no debemos olvidar, que se tiene que volver un hábito para quien aún no lo tiene, los niños también. Si ven que sus padres lo hacen, las personas con las que conviven, bueno, ya cambió, ahora tengo que hacerlo yo también. Y de manera correcta, es una técnica específica para hacer el lavado de manos entre los dedos, tomando el pulgar, el otro también, y las uñas sobre la palma de la mano, también para poder hacerlo de manera muy, no superficial. De hecho, tiene que durar aproximadamente 20 segundos con jabón, hacer esta limpieza, las muñecas también, y posteriormente me enjuago muy bien. Y no lo compartas, es otra cuestión importante. Yo he visto de repente que, es que quiero entrar, sí, ponte el mío. Creemos que porque es mi familiar cercano, mi mamá, mi papá, mi hermano, no sé, así de, hay seguridad porque eres mi familia, entonces no se comparte, es un riesgo que conlleva ahí en hacer esto, ¿no? Y esto poco a poco es un hábito que hay que tener muy claro. 5, no, antes, hay una más, también de esto. ¿Qué cubreboca debo usar para protegerme del COVID-19? Aquí tenemos el porcentaje de protección dependiendo de cada tipo de cubrebocas. Yo ayer les mencionaba la importancia de qué calidad es el material con el que está hecho el cubrebocas o los que tengo, porque comúnmente tenemos ya con este tiempo que llevamos año y medio, pues hemos tenido la experiencia de comprar diferentes, ¿no? Aquí viene el KN95, tiene un 95% de protección. El tricapa, que es el plisado, que le llaman también quirúrgico, pero hay de quirúrgicos a quirúrgicos, lo venden como quirúrgico y no lo es. Yo no sé qué opinen o si concuerden conmigo, pero a veces el precio te lo dice todo, ¿no? Si te dan 5 cubrebocas por, no sé, por 10 pesos. A veces, bueno, hay que revisar la calidad del material porque es exactamente igual al que venden, pero pues tiene que ver con la calidad del material con el que está hecho. Estos tricapa, que son realmente de material quirúrgico, tiene un 95% de protección, 95%, el FFP1, 95% de protección, el de carbón activado, 10% de protección, el de tela, 0% de protección, neopreno, 0% de protección. Y si se dan cuenta, la gente comúnmente, y también me cuento de repente yo, tela, porque pues está decorado y me pongo, ¿no? Pero hay que cuidar. ¿Por qué no lo ponemos? Por protección. Y si realmente no está cubriendo esa función, pues hay que tener mucho cuidado y cambiar ahora porque de repente tengo que salir, tengo que estar en contacto en otros lugares, entonces hay que cuidar muy bien la calidad. En la guía, fíjense que hay un anexo, es el 6,
en el que dice que puedes hacer uno en casa con tela que tengas y hace mención en el anexo de cómo hacerlo, pero cuidemos esa parte. No solo porque tengo una tela y lo hago. De hecho, la directora estaba muy preocupada por ese asunto que me comentaba, que eso se hiciera mención en el video respecto a la calidad del material con que está hecho el cubreboca que llevamos a la escuela. Entonces, yo les pido que cuidemos eso, aún en casa, y porque tenemos que salir y demás, cuiden la calidad de estos cubrebocas que usamos. Ahora sí, el 5, la sana distancia. Bueno, sobre este tema ya lo sabemos, es un personaje que como mexicano surgió la sana distancia, ¿no? Entonces, 1,5 metros que permita ese aislamiento y la protección de cada una de las personas, con la intención de que dentro del aula se pueda dar la separación entre los alumnos. Se está hablando que si se hace la reapertura de la escuela va a ser de manera escalonada. Este regreso escalonado implica dividir al grupo de alumnos, por ejemplo, que cada maestro tiene a su cargo, dividirlo en 2, grupo 1 y grupo 2, para reorganizar los días que van a asistir cada grupo, porque no harían semanas completas. A la semana irían solo algunos días y se irían turnando de tal forma que una semana un grupo vaya 2 días, el otro a la siguiente vaya 3, y así para que de manera equilibrada se den las mismas posibilidades de experiencias, de aprendizaje, de trabajo en la escuela. La escuela cambia, no volverá a ser la misma, porque este virus llegó para quedarse. Ya decíamos ayer, hablamos de una normalidad distinta a la que conocíamos, y es sumamente fundamental que como familias, como padres de familia, en la escuela, como maestros, apoyemos una nueva cultura de la información y de hábitos de cuidado de la salud. El punto 6, optimizar el uso de espacios abiertos. Ahí explica tres cosas fundamentales. Señalizar el sentido del tránsito de los espacios comunes para que no se tenga contacto. Hay que esto tenerlo muy claro. Yo de repente he tenido que ir a lugares, no sé, un centro comercial, y la gente camina, aunque ve las flechas, porque hay un orden del sentido para que vaya, unos vienen, otros van, y no se dan cuenta de ello y prefieren pasarse por ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado. En todos lados están obligados a poner señalamientos del distanciamiento y la gente no se para donde está el señalamiento. Cuidemos eso. Nosotros somos ejemplo para los niños y tienen que aprender esta nueva cultura. Si nosotros como adultos no lo hacemos, ellos no lo van a aprender. Entonces la escuela tiene que tener estos señalamientos. Otro apartado, ante la falta de espacios, que no es nuestro caso porque la escuela es muy grande, procurar acondicionar instalaciones temporales, pero nosotros pues tendríamos que asignar espacios para que no estén todos juntos en un mismo espacio, sino hacerlo por tiempos distintos y en espacios amplios para que los niños puedan también guardar esta distancia. Y también especifica que en las sesiones de educación física y hace una lista de recomendaciones para el docente, para el uso de ciertos materiales, desinfectarlos por su uso, porque pues es inherente el uso de materiales en la clase de educación física y en las clases también que tenemos dentro del aula. 7. Suspensión de ceremonias o reuniones. Habla de que se formen los niños, que tengan, no podemos estar como antes con ciertas actividades que eran comunes realizarse dentro de la escuela. Todo esto tiene que reorganizarse en función de estar separados una persona de la otra. Habla también de reuniones con padres de familia cuando se les tenga que dar alguna información, de que sean grupos reducidos en espacios amplios, por horarios distintos, o que cuando se pueda, como es este caso, a distancia o a través de medios electrónicos de comunicación para poder tener este contacto, tomar acuerdos, porque muchas veces pues se necesita. Entonces,
utilizar otros mecanismos en donde tanto para alumnos como para padres no incluya el que tengan que estar concentrados en un solo espacio. 8, detección temprana. Tiene que ver con escenarios de actuación ante casos de COVID-19 y ante la presencia de este virus o sospecha de casos de que estén infectados en estudiantes, personal docente, administrativo o de apoyo a la educación del plantel, y a fin de preservar la salud de los miembros de la comunidad escolar, se establece el siguiente esquema. Y tenemos aquí 3 escenarios. Un escenario sin casos, entonces estamos tranquilos, estamos en verde. Dentro de la escuela, hablamos de los casos dentro de la escuela. Caso sospechoso es el escenario 2, que presenta o me lo informa o puedo percibir que existen algunos síntomas. Caso sospechoso. Escenario 3, casos confirmados. Aquí es el asunto, pues, de que en este filtro la escuela pueda tener como qué protocolo seguir en el escenario 1, escenario 2 y escenario 3. Por eso habla de detección temprana, para saber qué hacer en cualquiera de estos casos. Sin casos sospechosos o confirmados de enfermedad, pues la escuela, alumnos y personal docente administrativo, pues seguimos, continuamos de manera rigurosa con estos filtros, con todo este trabajo previo para poder entrar a la escuela. Escenario 2 también, pues son estudiantes, docentes o personal de salud que es diagnosticado como caso sospechoso. Que puede ser también dentro del aula, les decía, en estos 3 filtros. Y el 3, un estudiante o docente del plantel diagnosticado por personal de salud, como es en caso ya de confirmado. 2 o más salones con suspensión de clases por caso sospechoso, que también podría ser como escenario 3. Y en esta guía de la cual les hablo y de donde estamos tomando toda esta información, hace un desglose de cuáles son las acciones inmediatas que se deben de tomar en cada uno de estos escenarios. Desde la suspensión de clases, es decir, va dictando cuál es el protocolo a seguir para cada uno de estos escenarios. Un caso sospechoso es aquel en el que una persona de cualquier edad en los últimos 7 días ha presentado al menos un signo o un síntoma. Un caso confirmado es aquel en el que además de presentar las características de signos y síntomas sospechosos, cuenta con una prueba de laboratorio confirmatoria de la infección por un laboratorio reconocido o por la asociación epidemiológica. Y les decía, es importante analizar toda la información que nos presenta como protocolos de acción en los 3 escenarios, hasta llegar a la suspensión de clases ante casos confirmados de COVID-19. 9, que sería la última, apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. Aquí prevé también que en este regreso a clases se cuide la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, así como del personal de la escuela. Es de vital importancia todo esto porque fomentar el bienestar de los docentes es el primer paso para que puedan cuidar de otros y ser un soporte emocional para el alumnado. Todos requerimos, y esta infografía que les puse aquí, me gustó la penúltima frase que tiene: no esperes a no poder más para buscar ayuda. Todos, no importa la edad que tengamos, podemos estar viviendo alguna situación en cuanto al tema de salud mental, que busquemos apoyo profesional, busquemos ayuda para no tener estos problemas porque crecen. Tiene que ver con la cuestión emocional, con la contención, con resiliencia, con reponernos después de situaciones difíciles, traumáticas, para iniciar un nuevo comienzo. Y buscar ayuda no es algo que muestra finalmente que estoy enfermo, tengo algo. Simple y sencillamente, yo creo que todos
podemos reconocer en qué momento necesitamos un apoyo especializado. Eso es en cuanto a las 9 intervenciones. Vamos a ver ahora el apartado 5, vimos el apartado 4, y aquí ahora hablamos de 5 momentos clave para el regreso seguro a clases. Este quinto apartado describe 5 momentos para organizar el regreso seguro a clases. Aporta información para la planificación, la revisión de las instalaciones hidrosanitarias, la coordinación con el sector salud, la difusión y sensibilización a la comunidad escolar, que es donde también nos toca trabajar como comité, sobre las medidas de salud que se implementarán. ¿Y cuáles son estos 5 momentos clave? Bueno, pues aquí la guía nos presenta un esquema, aquí lo tienen, y dice, es de suma importancia que durante estos 5 momentos clave para la reapertura de las escuelas se mantenga una comunicación constante entre la comunidad educativa. Estas acciones que estamos realizando el día de ayer y hoy con estos videos y la interacción dentro del grupo de WhatsApp responde a esto, a una comunicación que queremos tener en este primer momento con ustedes como integrantes del comité, pero también en otro momento esto se tiene que multiplicar y se tiene que ir poco a poco trabajando con el resto de los padres de familia, porque esa es la función. Estos 5 momentos tienen que ver primero con los preparativos, es el número 1. Coordinación de acciones, información y recursos para disminuir el riesgo de contagios en el regreso a clases. Momento 2, días previos al inicio. Informar a la comunidad escolar las medidas para el regreso a clases y realizar la limpieza de la escuela. Las medidas son sumamente importantes. 3, primer día de clases. Filtros de corresponsabilidad de casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases. 4, primera semana de clases. Reforzar medidas preventivas individuales y del entorno escolar. Y momento 5, resto del ciclo escolar. Implementar medidas preventivas, hábitos de higiene y limpieza individuales y en la comunidad escolar como práctica permanente. Volvemos a enfatizarlo. Esta cultura del cuidado, el cuidado de la salud, es algo que tiene que entrar en la cultura de las personas, en el hacer. La cultura es la manera en cómo se hacen las cosas, en cómo vivimos. Ahora, cuidar nuestra salud implica una serie de hábitos fundamentales para garantizar el que no nos contagiemos. Estos 5 momentos, como dice ahí, son clave. Ahora vamos a hacer esta fusión entre estos 5 momentos clave y la relación que tiene con las 9 intervenciones que vimos en el apartado 4. Los preparativos tienen que ver con la primera intervención, que son los comités participativos de salud escolar y la relación de los centros de salud con la escuela, las jornadas de limpieza y desinfección, que ya vimos que son 2 cosas distintas. Primero limpiamos para después hacer una desinfección. Y esta desinfección tiene que ser constante durante el día, durante los días de la semana y de manera permanente. Decía yo, insumos necesarios, es decir, prever todo esto para poder poner los filtros de corresponsabilidad, recuerden que son 3, todos estos preparativos de todo lo que implica en materiales, mobiliario, personas, organización del rol, porque todos tenemos que participar, pero somos varios los que en este comité vamos a apoyar a la escuela para que todo esto esté listo para la reapertura de las escuelas. El momento clave 2, días previos al inicio, entra la segunda intervención, que es acceso a agua y jabón. Tercera intervención, cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo.
Y todo esto en los días previos hay que informar a la comunidad las medidas para el regreso a clases. Todo esto que ustedes están trabajando en este video, los padres de familia también lo tienen que conocer. Entonces, tendremos poco a poco que trabajarlo con ellos. Creo que tendríamos que tener un tiempo bien organizado y estructurado de cómo se va a ir trabajando esta información con los padres de familia, de nuestros grupos, con los alumnos también, porque tenemos comunicación, ya va a iniciar el ciclo escolar y tenemos tiempo para ir previendo todos estos momentos clave, así como las intervenciones para estar listos para poder hablar de una reapertura de la escuela. Ahora, el momento 3, con la intervención también, con la primera, la cuarta, la quinta, la octava y la novena. El primer día de clases tienen que estar estos filtros de corresponsabilidad en casa, en la entrada de la escuela y en el salón. Entonces necesitamos a los comités, que son ustedes, tener ya todos los insumos para el filtro, las personas, la organización, el uso del cubreboca y hablando también del tipo de material que se llevan a la escuela, que los padres ya usan, no solo porque este es para la escuela, llévate el bueno, no, todos tenemos que usar del de mejor calidad para protegernos siempre. Tener una conciencia ya de qué implica la sana distancia y que en todo lugar, no solo dentro de la escuela, debo respetar estos protocolos, detección temprana de escenarios de actuación en casos de COVID y por último el apoyo socioemocional en el primer día de clases. ¿Qué actividades, qué acciones vamos a implementar en ese momento? Continuamos el cuarto y quinto momento. La primera semana de clases, que es reforzar medidas preventivas individuales y en el entorno escolar, tiene que ver con la intervención sexta y novena. Optimizar el uso de espacios abiertos y apoyo socioemocional. El quinto momento, en el resto del ciclo escolar, bueno, continuar con esta campaña. Esa es una palabra que no les había mencionado. Es una campaña en la que se generen hábitos y se concientice a los padres de familia, estos hábitos se trabajen con los niños en casa, en la escuela, a través de la información que se escucha, de información, generar videos, a lo mejor nosotros como docentes, donde se les esté insistiendo sobre la importancia de todas las medidas preventivas, hábitos de higiene y limpieza individuales, como el estornudo de etiqueta, el no estar cerca de las personas, no tener contacto de saludo, de abrazo, de beso, de tocar superficies, y tenemos que estar usando siempre gel antibacterial, sanitizante, agua y jabón. Todo esto es importante y se fusionan, les decía, los 5 momentos clave con las 9 intervenciones para poder estar listos para una reapertura de la escuela. Y por último, el apartado 6, sistema de monitoreo de las escuelas. Esto ya es a nivel macro, hablamos en nuestro caso de la zona escolar, jefatura de sector, a nivel estado también, en el instituto y asimismo en el ámbito de salud, tener un monitoreo de cómo todas las escuelas están funcionando. Finalmente, en el sexto apartado se describen las características generales de un sistema de monitoreo a fin de dar seguimiento al funcionamiento de las escuelas como espacios libres de contagio de COVID-19. Y aquí solamente les voy a mencionar los incisos y las implicaciones que tiene, que son realmente relacionadas con todo lo que hemos visto. Habla de una información estadística sobre las escuelas que regresan a clases presenciales, cuáles no y por qué. Por ejemplo, si ahorita se dijera que se aperturan las escuelas, nuestra escuela no tiene un recurso fundamental que es el agua. Entonces no estaríamos en condiciones, no estaríamos en la estadística de las que regresan a clases de manera presencial. Estadísticas sobre la asistencia, ok, ya tenemos resuelto el tema del agua, abrimos, se me ocurre, ya está todo. Pero ahora, ¿cuál es la regularidad de la asistencia de los alumnos y del personal? Y los motivos por los cuales no asisten.
porque también hay que ir monitoreando cómo se comporta estadísticamente la asistencia, porque recuerden que se va a dividir el grupo, entonces asisten unos días tales estos niños y hay que ir viendo respecto a esto. Principales motivos, decía yo, de las inasistencias y condiciones sanitarias básicas. Y aquí es donde podemos identificar a qué le ponemos palomita, a qué tache, porque es en donde entonces como padres de familia, aunque no estemos en la escuela, tenemos que empezar a ver cómo subsanar estas condiciones que son básicas para el regreso. Abastecimiento de agua, continuidad del servicio de agua, disposición de este servicio para lavarse las manos, cuántos lavamanos y qué cantidad de población estamos atendiendo, porque si decimos que no tiene que haber contacto entre los niños y solo hay 2 para la cantidad de niños que hay o 3, entonces pues no tenemos como que realmente no empata, ¿no? Dispone de jabón para el lavado de manos, de toallas de papel o tela, cuenta con sanitizante de manos, alcohol en gel. Existen botes de basura que tiene que ser con tapa y para el manejo de residuos. Cuenta con red de drenaje o fosa séptica. Se puede reorganizar los espacios para facilitar la sana distancia. Y evolución histórica del regreso a clases por clave de centro de trabajo. Es decir, esta estadística que irá monitoreando cuando realmente ya se abra y tratemos poco a poco de subsanar todo esto y acostumbrarnos a esta nueva normalidad escolar que nos va a costar tal vez trabajo y hay que estar con los papás. Fíjense que en los filtros hay una serie de recomendaciones muy puntualizaditas, muy específicas de cómo entrevistar a la persona, ser pacientes, tolerantes, el tono de voz que utilizamos, porque muchas veces se pueden generar o herir susceptibilidades cuando entonces vemos que tiene algún síntoma y el papá dice que no, pero nosotros estamos observando y lo pasamos como un caso sospechoso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque tratamos con personas. La salud es un tema importante para todos y tanto el cuidado como el también vimos el día de ayer, no generar por ahí como rechazo cuando creemos que está. Es decir, todo esto es parte importante de cómo tenemos que analizar información y actuar en consecuencia a esta información. Pues, papitos, no me resta más que agradecerles su atención. De verdad, infinitas gracias. Disculpen por se me traba la lengua y de repente, pero no ha sido sencillo. Las compañeras, maestras, la directora, todas en cosas distintas. Hemos estado trabajando estos días y seguimos todavía trabajando el día de mañana con otras actividades, pero es un gran esfuerzo que hacemos. El personal de la Escuela Enrique Pestalozzi les da las gracias por su atención, por su participación a ustedes como padres de familia, por la voluntad de estar viendo este video, de estar tomando notas, de hacer comentarios y de mandar su evidencia. Muchísimas gracias, de verdad. Seguimos en contacto, no me despido. Gracias nuevamente y pues a aportar, porque yo sé que también ustedes en diferentes ámbitos en los que se desarrollan, conocen y habrá que depurar información, eliminar aquellos mitos y cosas que poco a poco generan un cambio en la cultura y en la concientización que debemos hacer en nuestra comunidad escolar. Muchas, muchas gracias. Me despido de ustedes, deseando que se encuentren muy bien.